El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, sigue enfangando la actualidad política, pero en este caso vamos a recordar el otoño negro que se le avecina a la formación popular. Con más de 150 cargos implicados y 28 causas abiertas, la vuelta al cole para el PP se avecina totalmente negra. Tenían una ansia y querían provocar unas elecciones anticipadas. ¿Pero por qué? Unas de las razones, según yo supongo, podría ser la que se avecina, porque los asuntos judiciales no es que empiezan este otoño, es que dan por terminar 2027-2028. Podríamos comparar el caso de Santos Cerdán. Menuda rapidez y eficiencia en la justicia española. Menuda diferencia, ¿no? En fin, vamos a refrescar la memoria y, como no podría ser de otra manera, vamos a recordar los casos de corrupción que le esperan al PP. Y como todo no es Madrid, Galicia o Valencia, nos vamos hasta Murcia. La desaladora de escombreras en Cartagena supuso un sobrecoste para las arcas públicas de la región de 74,1 millón de euros, según Anticorrupción, que fue el reflejo de un modelo de gestión con gobiernos del PP en Murcia marcados por los desmesurados planes urbanísticos que el Tribunal Supremo acabó tumbando. Ramón Luis Valcárcel, presidente de la región de Murcia entre 1995 y 2014, presidente de honor del Partido Popular de Murcia y ex vicepresidente del Parlamento Europeo entre 2014 y 2019, está procesado por este caso. El juicio se celebrará allá por 2027. Se trata del segundo expresidente de la región perteneciente al Partido Popular que será juzgado por presuntas prevaricaciones, malversaciones. Tras la condena de Pedro Antonio Sánchez por el caso Auditorio, precisamente este está procesado por el caso Guarderías, sobre las presuntas irregularidades en la construcción de centros municipales de atención a la infancia y a la mujer en el municipio murciano de Puerto Lumbreras, cuando fue alcalde. Todo un auténtico currículum. Este sí que tiene un currículum, pero vamos, sellado. Otro caso pendiente de juicio es el de Novo Cartago, sobre la urbanización de terrenos cercanos al Mar Menor, en áreas protegidas y no urbanizables. Se espera que a finales de este año se retome la vista oral contra varios exconsejeros regionales, después de que fuera aplazada en el año 2023 por la sobrecarga en la agenda de señalamientos de las secciones penales de la Audiencia Provincial, como se llegó a publicar en la prensa local por aquellas fechas. El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y los protocolos de la vergüenza no podrían pasar desapercibidos en este listado. El empresario más conocido como Alberto de Quirón y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está procesado por defraudar a Hacienda 350.000 euros, un caso que la presidenta de Madrid ha politizado ella misma al mostrarlo como un ataque a una persona y que ha desembocado en la primera investigación a un fiscal general del Estado. En cuanto a 7.291 personas que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia por culpa de los protocolos de la vergüenza que impidieron su traslado a hospitales, hay 3 altos cargos del gobierno de Ayuso imputados por omisión del deber de socorro. 2 juzgados, los que de momento han abierto causas por estos hechos, uno en Madrid y uno en la localidad de Leganés. La jueza de este juzgado ha solicitado que se unifiquen las 2 causas en el juzgado de la capital. Uno de los sumarios más recientes, como el que se instruyen en Valencia por la mala gestión de la Dana por parte del gobierno del Partido Popular, liderado por Carlos Mazón, que mientras que su pueblo se ahogaba, estaba de festival en el Ventorro. 3 nuevos casos que salpican de pleno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La número 3 del PP de Madrid y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, está siendo investigada por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública, por contratación irregular durante su etapa en el Ayuntamiento madrileño de Arroyomolinos. Otros casos que se investigan en estos momentos y que salpican a Ayuso son el caso de la FP
y el caso Judith Piqué. En el primero de ellos versa sobre la adjudicación a dedo a través de contratos menores al grupo Virelec de obras de reformas en centros educativos que debían haber sido licitadas. Respecto a Judith Piqué, alcaldesa de Alcalá de Henares, está siendo investigada por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos por filtración de un parte policial referido a una agresión sexual. La fotografía de este documento interno de la policía local fue usada por el reconocido ayusista Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, para relacionar el delito de la llegada de personas migrantes con la delincuencia. Operación Borrasca. Hace unas semanas era detenido Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, junto al hacker José Luis Huertas Rubio, más conocido como Alcasec, por integrar una red dedicada a perpetrar ciberataques a organismos públicos y empresas para vender luego los datos obtenidos. Martínez, procesado por el caso Kitchen, donde una investigación del Diario Público desveló que el Ayuntamiento de Madrid contrató al hacker Alcasec para que auditara sus aplicaciones móviles con la mediación del ex número 2 de Interior Francisco Martínez, procesado por el caso Kitchen. Este caso en concreto de la Operación Borrasca, que liga directamente las manipulaciones a los sistemas informáticos, a los accesos ilegales al sistema judicial que ha habido en España. El juicio está por ahí. Hay declaraciones donde José Luis Huertas declara haber accedido al punto neutro judicial, haber robado credenciales para suplantar identidades y acceder a su antojo. Todo esto coordinado por Martínez, del Partido Popular. Blanco y en botella podría ser un litro de leche, aunque aquí hablamos de presuntos. Es chocante e impactante que un partido pueda tener acceso a la manipulación y contrate a un hacker que ha estado vinculado con la venta de datos personales de los ciudadanos españoles, esos mismos que se adquieren en la Deep Web y que ponen en peligro nuestro día a día, esos que provocan que te llamen por teléfono, a tu teléfono, te digan tu nombre, te digan tus datos y se hagan pasar por una empresa y te buscan la ruina. Pues bueno, ¿cómo puede haber un partido político vinculado a este tipo de yuntas? La buena yunta, la juntera. La verdad es que el Partido Popular creo que debe muchas explicaciones al pueblo español. Creo que en vez de salir a rueda de prensa a criticar, primero debería realizar lo que viene siendo un examen de conciencia. ¿Cómo usted puede predicar el bien si es un maligno? ¿Me lo puede explicar alguien? Yo lo veo como el cinismo en estado puro. Las guerras sucias del Ministerio de Interior y la cloaca del Estado. A la diversidad de los casos de corrupción y presuntas negligencias que salpican al Partido Popular y a sus gobiernos se une la anomalía, una de las anomalías más serias de la democracia. La creación de una brigada política dentro de la policía para espiar y neutralizar a los oponentes políticos y salvaguardar al Partido Popular. Así, desde el Ministerio de Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, en el gobierno de Mariano Rajoy, se desarrolló presuntamente una trama para arrebatarle al que había sido tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, las pruebas de financiación irregular del partido. Es lo que se conoce como el caso Kitchen, que se juzgará en mayo de 2026, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su número 2, Francisco Martínez, en el banquillo de los acusados. Entre otras personalidades, cabe destacar, las cloacas de aquel Ministerio de Interior también han llegado a la Audiencia Nacional, en una investigación del juez Pedraz sobre el espionaje que sufrieron los diputados de Podemos en el año 2016. Si hay un caso que es el corazón de la corrupción del Partido Popular, podría ser el caso Gürtel. Se conoció en 2009 cuando el entonces juez Baltasar Garzón desarticuló la trama de corrupción política más grave de la democracia. Según se desprende de las condenas que ya ha cosechado en todo este tiempo, la trama encabezada por el empresario Francisco Correa, al frente de un holding de empresas de organización de eventos, se valió de sus contactos en el Partido Popular para instaurar una red de sobornos a cambio de adjudicación
adjudicaciones públicas en ayuntamientos y gobiernos autonómicos del Partido Popular. La investigación judicial, repartida en múltiples piezas separadas, ha concluido con las condenas de cárcel para exalcaldes, exconcejales y miembros de aquellos ejecutivos regionales. Son 3 las condenas del Partido Popular por lucrarse de la Gürtel y aún queda un juicio pendiente. El próximo mes de noviembre se cerrará por fin este largo proceso judicial que ha investigado una década de corrupción del caso Gürtel entre los años 1999 y 2009. Se juzgará a Francisco Correa y a varios abogados que dieron cobertura legal a la trama. Acusados de fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita, les acompañará en el banquillo Pablo Crespo, exsecretario de Organización del Partido Popular de Galicia y considerado el lugarteniente de Correa. Caso Montoro. La imputación del exministro Cristóbal Montoro y el levantamiento de secreto de sumario de la causa que investiga un juzgado de Tarragona ha elevado la existencia de una presunta trama corrupta en las más altas instancias del Ministerio de Hacienda del gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, con el fin de beneficiar a empresas mediante reformas legislativas donde se modificaba el BOE a golpe de billete. Este juez sitúa a Montoro como el eje central, pero hay múltiples ex altos cargos del gobierno y la administración nombradas por él, también con relevancia en la etapa de José María Aznar, que habrían ostentado un papel decisivo en todo el caso. El instrumento de la trama era un despacho de abogados creados por el exministro Equipo Económico, a quien pagaban las empresas beneficiadas. Un escándalo que sacude y puede tener conexiones extremadamente peligrosas, donde ya hay voces que lo relacionan con la trama hidrocarburos, causa bastante secreta, que de la cual sabemos poco y podría haber empresas bastante gordas implicadas. El caso Lecnor, por el que han sido procesados los exdiputados del Partido Popular Gustavo de Aristegui y Pedro Gómez de la Serna, acusados del pago de mordidas a miembros del gobierno argelino para amañar la adjudicación de construcción de una nueva desaladora y un trazado ferroviario en el país norteafricano, a la que la constructora Lecnor y otras 2 mercantiles para la que trabajaban. El caso lleva ya 9 años en investigación. A principios de 2025, la Audiencia Nacional rechazó el recurso de los acusados para archivar la causa, al apreciar como sólidos los indicios de delitos de corrupción. Fijémonos en algo que se me acaba de venir a la mente. Todos, después de 7, 8, 9 años, intentan parar la causa. ¿Por qué se tarda 7, 8 años en anular la causa? Si hay algún jurista por aquí que lo verifique, porque se puede alegar que ha pasado mucho tiempo en que te juzguen. Pero qué pitorreo y manejo del sistema jurídico desde dentro es este. Esto se lo vamos a preguntar a Sáez de Tejada, se lo vamos a preguntar. Otro de los casos pendientes de juicio que sacuden de pleno al Partido Popular por negociar con el patrimonio público es el caso Lezo. Con su epicentro también en la Comunidad de Madrid, se bifurcó en 5 piezas pendientes de juicio sobre corrupción en el gobierno de la Comunidad de Madrid a manos del PP, por la utilización de la sociedad pública del canal Isabel II para la compra de la empresa brasileña Emisao y de la colombiana Innasa, y con el presunto amaño de la adjudicación pública del campo de golf del canal de Isabel II y con las obras del tren a Navalcarnero. Está procesado el expediente madrileño Ignacio González, entre otros excargos públicos. Macrocausa púnica. En 2014 la UCO detuvo a 50 políticos, concejales y empresarios de Murcia, Madrid, León y Valencia, implicados en una trama de corrupción, de adjudicación irregular de servicios públicos y de blanqueo de capitales, aquella inmensa red que solo en Madrid supuso unos 250 millones de euros en adjudicaciones irregulares. Desveló un operativo orquestado presuntamente por el entonces secretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, para amañar concursos públicos que incidía en la financiación del Partido Popular. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, llegó a estar imputada en la causa, pero finalmente, casualidad de la vida, el juez García Castillo
Castellón la libró. Con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, pese a existir indicios de financiación ilegal durante las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. En la actualidad se está desarrollando el juicio por una de las 9 piezas que aún siguen abiertas por esta macrocausa, la pieza Cofeli sobre contratos públicos entre 2012 y 2014 a la multinacional Cofeli, por los ayuntamientos de los municipios madrileños de Moraleja de Enmedio, Torrejón de Velasco, todos ellos gobernados por el Partido Popular. En este contexto, lo que me ha quedado claro es que los que tienen 30 casos de corrupción no pueden ser ejemplo de nada. Vamos a ver cómo un atracador de bancos va a dar ejemplo de lo que hay que hacer bien. Oiga, es que usted se ha llevado hasta las colillas de los ceniceros y me quiere dar a mí lo que yo he de hacer. Pero oiga, usted lo que es el rey del cinismo. Que tengáis un buen día, familia.